Horas para hablar sobre nuestros derechos laborales y por qué es importante recordar lo que costó obtenerlos. Se encuentra en nuestro estudio Carlos Benítez Saravia, él es superintendente de SUNAFIL. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. En nuestro país se cumplen los derechos laborales, ¿en qué medida y cuáles son los retos? Bueno, el Perú es un país que... ¿Cumplen los derechos laborales, en qué medida y cuáles son los retos? Bueno, el Perú es un país que ha suscrito diversos convenios relacionados con el cumplimiento de las obligaciones laborales y la protección del trabajador. En ese marco, la Constitución y las leyes establecen la obligación del Estado de proteger estos derechos. Y para eso se ha creado una institución, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que viene realizando la labor de inspección laboral que antes ya se realizaba a través de los gobiernos regionales, pero el Estado tomó una decisión, fue la de constituir un organismo técnico especializado que se dedicara exclusivamente a la vigilancia del cumplimiento de estos derechos. Esa es SUNAFIL, que ha iniciado sus funciones a partir del 1 de abril del año 2014, es decir, recientemente hemos cumplido 2 años de funcionamiento y en ese lapso, como mencionas, hemos realizado ya más de 88.000 inspecciones que nos han permitido vigilar que se cumplan los derechos de los trabajadores en 2 dimensiones importantes. La primera, que son los relacionados con los derechos sociolaborales, y lo otro, los relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en los relacionados a la seguridad en el trabajo, como por ejemplo que si uno usa maquinaria pesada, use casco, que tenga los lentes de reglamento para evitar daños a la vista, ese tipo de cosas, ¿cómo vamos en cumplimiento de esas normas? Hay un cumplimiento cada vez mayor, porque una de las cosas que tenemos que precisar es que la posibilidad de cumplir con las normas tiene que ver también con el conocimiento de esas normas, con la capacitación del empleador y del personal especializado en las empresas para poder cumplir con esas obligaciones. La Ley de Seguridad sobre el Trabajo tiene un componente fundamentalmente preventivo, es decir, las empresas deben adoptar las medidas para que no ocurran accidentes, para que no existan enfermedades relacionadas con la labor que realiza el trabajador. Ese rol fundamentalmente preventivo de la norma de seguridad del trabajo implica el conocimiento de la norma y las herramientas que permitan eliminar peligros y reducir riesgos, porque ese es el sustento de todas las medidas de seguridad sobre el trabajo. Cuando un empleador inicia sus actividades empresariales, debe conocer en qué consiste el procedimiento de producción y si en ese proceso productivo cuáles son los peligros y los riesgos que se están relacionando con la actividad de sus trabajadores. Frente a ello, adopta medidas y justamente la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo está orientada a promover que esas medidas se cumplan. Ahora, en estas épocas de campaña, el trabajo, las horas de trabajo, la formalización, las leyes que regulan las empresas y su relación con el trabajador siempre están en debate, ¿no? Y en este caso se critica que las leyes laborales en nuestro país impide que los empresarios puedan hacer negocios y generar márgenes interesantes, que tenemos muchos derechos y por eso es que no hay tanta formalización, porque es muy caro ser formal. ¿Qué opina usted sobre esas premisas? Bien, las normas sociolaborales y las de seguridad sobre el trabajo están orientadas a generar condiciones no solo de empleo digno, sino de empleo seguro. Sin esas condiciones, definitivamente las relaciones laborales, la forma en que el trabajador realiza sus funciones, son condiciones de vulnerabilidad, como ocurre en el empleo informal. En el empleo informal no hay contrato de trabajo. No solo no hay contrato de trabajo, sino el hecho de que no exista contrato de trabajo lleva consigo otras debilidades. El trabajador no está incorporado en el Seguro Social, por tanto no tiene prestación de salud ligado a su labor, no tiene derecho, no se le paga CTS, no se le reconocen otros beneficios. Entonces, las condiciones que establece la ley son condiciones mínimas para un trabajo digno, para un trabajo decente. Pero ¿cómo hacemos si es que más del 90% del trabajo en nuestro país se desarrolla en el ámbito informal,
Yo, si trabajo informalmente, por ejemplo, ¿podría denunciar a la SUNAFIL o la SUNAFIL no tiene ningún derecho o ninguna atribución en estos casos? Por supuesto, nosotros tenemos la atribución de inspeccionar tanto en el sector formal de la economía como en el sector informal. Y aprovecho la oportunidad para poder informarles sobre el esfuerzo que está haciendo SUNAFIL para construir una herramienta operativa que nos permita inspeccionar en el sector informal. Porque tradicionalmente la inspección del trabajo... Aún no ocurre, digamos, aún no... Lo estamos haciendo ya. Tradicionalmente la inspección del trabajo se ha centrado en inspeccionar la informalidad en el sector formal de la economía. ¿Por qué? Porque nuestros operativos de fiscalización tenían como base de datos la planilla electrónica. Y en la planilla electrónica están registrados solamente los empleadores formales, no los informales. Entonces nosotros desde que iniciamos nuestras funciones asumimos el reto de ingresar al sector informal e inspeccionar en ese sector porque es el sector donde hay una mayor vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores. Ahora, presentar recibos por honorarios necesariamente te hace un trabajador formal. Veamos, los recibos por honorarios están relacionados a la prestación de un servicio específico de parte de una persona, pero lo que establece una relación laboral está determinada por algunos criterios. Por ejemplo, que exista una relación de jerarquía entre la persona que contrata y la persona que brinda el servicio, que haya disposiciones de carácter directivo, haga usted esto, no haga lo otro, que haya una jornada laboral, que haya una remuneración que se le otorgue por los servicios prestados, que el trabajador utilice los bienes de la empresa para poder realizar esas labores. Si esos elementos se presentan, estamos hablando de una relación laboral. Y una de las cosas importantes es que la Inspección del Trabajo actúa bajo un principio muy importante, que es el de la primacía de la realidad. No importa qué es lo que te diga tu contrato o no lo diga, lo importante es qué ocurre en los hechos. Si en los hechos se presentan estos elementos, entonces hay una relación laboral. Y si te están dando simplemente una boleta por honorarios por esa labor, estamos hablando de la desnaturalización de un contrato. Y entonces, ¿cuáles son esos derechos que tenemos que exigir a nuestros empleadores, por más que estemos en el sector formal o informal, qué tenemos que exigirles? El contrato laboral es uno de los elementos fundamentales. El contrato puede ser escrito, puede ser verbal. Tiene que existir también una jornada laboral máxima. Son 8 horas diarias, 48 horas como máximo a la semana. Si hay una hora adicional que se trabaje adicionalmente a ellas, esa es una jornada extraordinaria, por tanto tiene que ser pagada adicionalmente. Hay la compensación por tiempo de servicios, el pago de las gratificaciones por julio y diciembre, el descanso semanal, el descanso anual por las vacaciones. Esos son derechos básicos de una relación laboral. Pero yo no quería dejar pasar la oportunidad para hacerle referencia a este mecanismo que SUNAFIL está trabajando ya en el distrito de La Victoria, que es uno de los distritos donde se presenta el mayor nivel de informalidad, es la estrategia del cuadrante inspectivo. La estrategia del cuadrante inspectivo es una estrategia diseñada específicamente para ingresar al ámbito de la informalidad. ¿Y en qué consiste? En dividir un territorio, en este caso distrital, en pequeños cuadrantes, a los cuales se le asigna unos inspectores responsables que se van a encargar de inspeccionar ahí durante un tiempo bastante prolongado, y reúnen información relacionada a las características socioeconómicas de esa zona y realizan sus operativos en el marco de esa realidad, de manera tal que podemos identificar bajo esta estrategia, basados en información georreferenciada que viene de SUNAT, SUNARP, la municipalidad, las entidades que prestan servicios como agua y desagüe, electricidad. En base a esa información, identificar al empleador informal e identificado el empleador informal, iniciar el proceso de fiscalización. A lo largo de este tiempo hemos podido identificar a 2.000 empleadores formales, por ejemplo, y frente a esos 2.000 hemos identificado más de 4.000 informales. ¿Y cómo hacer para que esos 4.000 informales vean que es inviable ser informal? ¿Hay multas que ustedes les pueden poner? ¿Qué atribuciones tiene la SUNAFIL en este caso? ¿De qué forma puede intervenir para sancionarlos? SUNAFIL cumple un rol
de vigilancia, efectivamente, pero también de promoción del cumplimiento de las obligaciones sociolaborales. Es decir, nuestra finalidad no es multar, nuestra finalidad es incentivar y obligar al empleador a que cumpla. Porque el empresario, porque le toques la puerta y le digas es más bonito ser formal y darle derechos a otros trabajadores, no te va a hacer caso, él va a decir mis márgenes. ¿No? Efectivamente, aquí hay dos componentes. En principio, explicar, nosotros tenemos una función orientadora. Nosotros orientamos a los empleadores no solamente sobre el cumplimiento de sus obligaciones, sino por qué el cumplimiento le es beneficioso. Y el asunto aquí es que se ha dicho durante mucho tiempo que cumplir es sumamente costoso y que eso no trae beneficios para la empresa, lo cual no es cierto. El cumplimiento en sí mismo genera beneficios no solamente para el trabajador, sino para el empleador. Imagínese usted a un trabajador de construcción civil trabajando a una altura de 6 pisos, sin arnés, sin mecanismo de protección, pero eso cae es y se distinto. accidenta. En los temas de seguridad incluso hay un mayor cumplimiento por eso, pero estamos hablando de los otros, los beneficios abstractos, los beneficios a la persona, el descanso, ¿no? El bienestar, la salud, ¿no? Cosas que el empleador no ve en el día a día y no le interesa necesariamente, ¿no? Muchas personas están luchando por sacar adelante su negocio, son pequeñas empresas y luchan con llegar a fin de mes. Entonces, para ellos tener una carga de un empleado al que le tienes que dar vacaciones pagadas, al que le tienes que dar descansos, que tiene que trabajar solo 8 horas, es decir, si quiere que su fábrica funcione 16, tiene que contratar 2, ya no 1. Esa persona difícilmente va a estar pues queriendo que su trabajador esté en planilla con los derechos formales. Si se embaraza se va a 4 meses, ¿no? A eso me refiero. La creación de un puesto de trabajo lleva costos relacionados. O sea, no se puede concebir un puesto de trabajo sin beneficios relacionados a ese puesto de trabajo, y eso es algo que todos tenemos que entender. Pero es que no se le sanciona, entonces no ven la necesidad de cumplirlo, y ahí la pregunta, ¿qué puede hacer el SUNAFIL más allá de promover, más allá de informar? Sí hay sanción, definitivamente. Nosotros hemos realizado a lo largo de estos años 88.000 inspecciones, y hemos generado más de 10.000 actas de infracción y resoluciones relacionadas con el incumplimiento de estas obligaciones de los empleadores. Y cuando no se sanciona y cuando no se concluye en acta, no se establece resolución, es porque los empleadores o estaban cumpliendo con sus obligaciones o a raíz de la intervención de la inspección han cumplido, porque recordemos que el año 2014 se emitió la ley 30222 que hacía énfasis en el rol preventivo y correctivo del sistema de inspección. A partir de eso, la inspección del trabajo, cuando llega y verifica el cumplimiento que tiene el empleador sobre las obligaciones sociolaborales e identifica que este señor está incumpliendo, el inspector le da la oportunidad de cumplir. Y si el empleador cumple, ya no hay acta. ¿Por qué? Porque ha cumplido y eso es lo que busca la inspección. ¿Y qué pasa cuando hay acta? ¿Dónde va esa acta? Cuando hay acta va al proceso sancionador, y el proceso sancionador lo que va a establecer es si efectivamente se han cometido esas infracciones y determinará la responsabilidad del empleador, le dirá, cumpla usted, pero además pague una multa. ¿Y quién emite esa resolución final? SUNAFIL tiene organismos sancionadores. ¿Sí existe una multa? Por supuesto que existe la multa. ¿Y cuánto es esa multa, por ejemplo? Dependiendo del tipo de infracción. Hay la multa máxima, la multa máxima son de 200 UITs. Entonces estamos hablando de más de 700.000 soles por infracciones que son ya de carácter grave y que no se pueden resarcir. Por ejemplo, si usted emplea a un niño, a un menor de edad, sin tener la autorización correspondiente, esa es la multa que se le va a aplicar, la máxima. Y si usted también realiza labores y somete a sus trabajadores a trabajo forzoso, igual, la multa máxima. O sea, sí hay mecanismos de coerción. ¿Y cómo hace el trabajador para denunciar si cree que sus derechos laborales no están siendo respetados? ¿A dónde va? Acude a SUNAFIL y si necesita orientación para saber si es que, por ejemplo, no sabe si efectivamente hay cumplimiento o no, puede acudir al primer piso del Ministerio de Trabajo. Hay una área en el primer piso de orientación y asesoría a los trabajadores que les va a permitir encauzar la denuncia. Y esta denuncia puede ser anónima porque muchos trabajadores, como comprenderá, no van a querer detallar que es su situación la que está haciendo. Todas las denuncias son tratadas de manera anónima, todas, a excepción de que el trabajador solicite el levantamiento del secreto.
porque hay situaciones como hostigamiento u otro tipo de infracciones en las que se requiere trabajar con el dato del trabajador. Pero incluso en esos casos necesitamos como inspección la autorización expresa del trabajador. En los demás es anónimo. ¿Y qué hay de esta figura de trabajador temporal que muchas empresas formales actualmente utilizan para impedir un contrato a largo plazo con sus empleados? Por ejemplo, no sé, tú renuevas tu contrato todos los meses por 3 años y sigues siendo un trabajador temporal. ¿Eso es una infracción? Cuando la modalidad contractual en la que se encuentra un trabajador no corresponde a la naturaleza de la función y a la naturaleza del proceso productivo de la empresa, estamos hablando también de un contrato desnaturalizado. Y SUNAFIL ha realizado muchas inspecciones relacionadas a estos servicios de tercerización y de intermediación, donde ha determinado que en realidad ahí no correspondía un contrato a través de la tercerización o la intermediación, sino un contrato laboral bajo régimen general, y lo que ha hecho es disponer la incorporación de este trabajador en planilla bajo la modalidad de contrato a plazo indeterminado. ¿Y en el caso contrario se podría, digamos, disponer una indemnización a ese trabajador? En el caso de SUNAFIL, lo que establece es la disposición de que se cumpla con la obligación con el trabajador, que se pague la multa si es que hemos llegado a la etapa sancionadora. Los otros aspectos ya corresponden al derecho del trabajador frente al Poder Judicial. Okay. Muchísimas gracias por esta interesantísima entrevista. ¿Hay alguna página web a la que podemos acceder a esta información para mantenernos informados? Por supuesto, www.sunafil.go.p es nuestra página web y queremos aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo a todos los trabajadores del país por su día, este 1 de mayo. Consideramos que SUNAFIL, por la labor que realiza, tiene un rol fundamental con respecto al cumplimiento de estas obligaciones, y por eso también un saludo a los inspectores de trabajo de SUNAFIL, que muchas veces en condiciones sumamente difíciles realizan esta labor de preservar, de vigilar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud del trabajo en el Perú. Muchísimas gracias entonces por habernos acompañado. Carlos Benítez Saravia, ya lo sabe, SUNAFIL está ahí para defender sus derechos, conózcalos, infórmese, no crea que así son las cosas y así tienen que ser siempre. La idea es que avancen cada vez más interviniendo especialmente en los empleadores informales para que le puedan dar a usted una mejor calidad de vida, así que haga valer sus derechos. Nosotros hacemos una breve pausa en TV Pero Noticias y regresamos con más.